Fundación Arcotv Hidalgo presenta Nuestra Salud. No debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud, comenzamos. Hola, estimados televidentes. Pues nuevamente estamos aquí en una edición más de este programa Nuestra Salud. Programa en el que tratamos temas pues para que estén mejor informados, para el mejor cuidado de su salud y por supuesto de sus familiares, de la gente de la comunidad, amigos, etcétera. Y pues en esta ocasión estamos de lujo con una invitada muy especial y voy a presentar... ¿Qué? Yo me acuerdo bien. Le dije, estás oyendo medio como que no. Probando, vamos de nuevo. Hola, ¿qué tal, estimados televidentes? Estamos en una edición más del programa Nuestra Salud, programa en el que tratamos temas acerca del conocimiento de la salud de cada uno de ustedes, de sus familiares, compañeros, amigos. Y por supuesto, los temas son para que estén informados y cualquier duda tengan que acudir a un médico para tratamiento, diagnóstico de un padecimiento que tengan. El día de hoy vamos a tratar un tema muy frecuente, muy importante para todos, que es la artritis reumatoide. Y para ello tenemos a una invitada muy especial, la doctora Cristina Mendoza Becerra. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Ella es médico reumatóloga, ella hizo su especialidad en el Hospital Adolfo López Mateos en la Ciudad de México. Posteriormente hizo una subespecialidad en reumatología en el Hospital Nacional Ignacio Chávez de Cardiología. Ha laborado, por supuesto, en hospitales de tercer nivel. Luego llegó aquí a nuestro estado a trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el área de medicina interna, como jefe de hospital, directora de hospital y posteriormente a nivel delegacional, igual aquí en el estado, coordinando todo lo que es el servicio de hospitales. Y bueno, nunca ha dejado de ejercer la medicina privada y es por eso que hoy la tenemos aquí para hablarnos de este tema, sacar algunas dudas. Doctora, muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Bienvenida. Gracias. Y pues para no dar más vueltas al asunto, vamos a iniciar con nuestro tema, doctora. Hay varios tipos de artritis o a veces los pacientes dicen, tengo artritis, pero hablar de artritis no siempre es espantoso, puede ser una contusión, un problema inflamatorio, un desgaste, pero hablar de artritis reumatoide creo yo que es más delicado y muy importante que nuestros pacientes tengan un diagnóstico oportuno. Y bueno, para esto, doctora, ¿qué es la artritis reumatoide? Sí, la artritis reumatoide es una de los más de 100 y tantas enfermedades conocidas que cursan con artritis. La artritis en sí es la inflamación de las articulaciones, llámele una o llámele múltiples articulaciones en el ser humano. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica, es una enfermedad autoinmune, es decir, el cuerpo crea moléculas que nos atacan. Es una enfermedad que, como usted lo menciona, es delicada porque el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado limitan mucho de las secuelas que pueda tenerse por esta enfermedad. En la actualidad ya no es válido que los pacientes lleguen a fase de secuelas, aquellos pacientes que veíamos en silla de ruedas, muy deformes, etcétera, porque los medicamentos que se utilizan sirven precisamente para detener el curso de esa enfermedad. Es una enfermedad relativamente frecuente y a veces poco conocida, por lo que es muy importante que la población en general tenga idea de a qué se enfrenta y busque la mejor opción de tratamiento. Sí, doctora, entonces un paciente que presenta dolores articulares, mencionaste hace un momento que es crónica, quiere decir que va a ser recurrente el dolor de una o más articulaciones. Entonces, ¿quiénes tienen ese mayor riesgo de padecer esta enfermedad? ¿Hay algunos factores que influyen en que se presente o que se acelere? ¿Cómo es esta cuestión? Realmente la enfermedad tiene un origen desconocido, hay muchas hipótesis al respecto.
pero lo que sí se sabe es que ataca más a la población entre los 25 y 50 años, con un predominio de mujer 3:1 sobre el varón. Después de los 50 años, ese predominio de la mujer ya no se ve, es decir, hay más hombres con artritis reumatoide después de los 50 años, y también hay una variedad juvenil que se presenta antes de los 20 años de edad. Generalmente encontramos por ahí en la familia algún antecedente de algún, que tuvieron artritis, algún tipo de artritis, porque no siempre se le diagnostica como tal, pero sí hay familias en las que tiende a haber más número de personas con este tipo de enfermedades. Como factor de riesgo, como tal, podríamos hablar más que nada del factor genético, y bueno, el desarrollo de la enfermedad pues es multicausal. Claro, por ahí a veces hay comentarios entre la población que dicen, no, es que el agarrar agua fría, o los cambios bruscos de temperatura, o el embarazo, hay algunos de estos pues como tabús que se manejan, digamos, de manera cotidiana en la comunidad, en la población, que sea cierto algo de esto. No, realmente nada de esto se ha comprobado. Tampoco es cierto que si metemos las manos, por ejemplo, en agua fría y agua caliente, pueda suceder un tipo de artritis. Al contrario, algunos tipos de artritis, uno de sus métodos de fisioterapia es con cambios de temperatura, ¿verdad? Pero no nada de eso, ni tampoco por la alimentación. La única artritis que tiene, hablando de esto, en relación con la comida, puede llegar a ser la artritis gotosa, pero de ahí en fuera no, la artritis reumatoide no. No tiene que ver con estas conductas o prácticas. Epidemiológicamente nos comentabas que pues no es tan raro, es una enfermedad frecuente, pero a través de la línea del tiempo, en las últimas décadas, ¿ha aumentado la artritis reumatoide o simplemente se ha diagnosticado mejor? Y porque pues quizá es una enfermedad que tiene ya muchísimos años que se viene padeciendo y antes no se diagnosticaba porque, pues por varias razones, ¿no? Quizás el paciente no acudía, quizá los estudios que se hacen, que más adelantito vamos a hablar cuáles son los estudios para comprobar que el paciente tiene artritis reumatoide o no. Entonces, epidemiológicamente, ¿cuál es el comportamiento de la artritis reumatoide? En México, aproximadamente del 1.5 al 2.5 de la población está afectada con artritis reumatoide. Sí es más frecuente el diagnóstico actualmente, pero más que nada en las áreas urbanas. Desafortunadamente en el área rural todavía vemos el acudir de manera tardía al médico especialista, ¿no? Generalmente las personas optan por otro tipo de tratamientos, y hay países como Estados Unidos que tienen todavía una mayor prevalencia de la enfermedad. Entonces, esta enfermedad, como ataca al grupo etario de más productividad, pues es una enfermedad que repercute en los costos de atención, repercute en la calidad de vida, repercute en el desarrollo personal. Entonces sí tiene unos ciertos aspectos epidemiológicos muy importantes que la hacen más importante, sobre todo que se diagnostique oportunamente y se le trate correctamente. Claro, hace un momento también comentabas que no se vale actualmente que un paciente con artritis reumatoide presente esas secuelas de limitación física, por ejemplo, ¿no? Y otras, sí, pero entonces, pues para esto queremos informarlas y estamos aquí para dar pues mayor conocimiento acerca de esto. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué molestias tiene un paciente con probable artritis reumatoide? ¿Qué le duele? ¿Se le hinchan? ¿Qué debe identificar el paciente para decir algo no está bien en mi cuerpo, tengo que ir al médico? Sí, existen criterios que están normados por los colegios de reumatología, sobre todo el colegio americano y el europeo, pero en sí de manera muy sencilla el paciente comienza con dolor en articulaciones, sobre todo en las articulaciones de las manos, las muñecas, los nudillos, la parte proximal de los dedos. Puede afectar la columna cervical, la columna torácica, rodillas, tobillos, caderas, hombros. O sea, es una presentación generalmente simétrica y bilateral.
El médico, cuando nos refieren a este tipo de paciente, el reumatólogo, nosotros hacemos el diagnóstico cuando vemos objetivamente artritis, que eso es a la inspección del paciente, a la palpación de las articulaciones, a la exploración minuciosa. Cuando vemos objetivamente artritis por lo menos de 3 articulaciones en forma simétrica, por lo menos, de más de 6 semanas de duración, y generalmente tratamos de que esto sea antes de 12 meses. Hay otros criterios diagnósticos, pero el diagnóstico es clínico. La principal sintomatología es dolor, rigidez de las articulaciones por las mañanas, sobre todo las manos, rodillas, caderas. O sea, el paciente, digamos, por ejemplo, intenta mover el codo y no lo hace. El paciente no se puede mover, y la rigidez es un grado de la inflamación que tiene. Mientras más pase el tiempo con rigidez durante la mañana, es decir, de más de 30 minutos, pues hay una inflamación muy importante. Aunque en el transcurso del día esa rigidez ceda ya por el movimiento. Exactamente, pero generalmente el paciente comienza a perder fuerza en las manos, no puede abrir una puerta, no puede exprimir un trapo, le cuesta inclusive lavarse los dientes en etapas muy agudas y demás. El principal síntoma es dolor, ¿verdad? Y rigidez al principio. Puede haber otros síntomas acompañantes. Los más frecuentes son los que tienen que ver con el ojo seco. El paciente siente como arenilla en los ojos, le lastima la luz, etcétera. Es lo que llamamos ojo seco, o también boca seca. Aunque eso ya nos habla de una afección fuera de la articulación, es de lo más común al inicio del padecimiento. Muy bien, entonces, una vez que ustedes como reumatólogos ya identificaron que clínicamente se trata de una artritis reumatoide, preguntaba hace un rato, ¿es necesario confirmarlo con un estudio diagnóstico de laboratorio, radiografía, o este tipo de estudios para qué sirven? Sí, este tipo de estudios sirven para varias cosas. Uno, confirmación diagnóstica. Otro, ver el grado de funcionalidad que tiene el paciente, el grado de afección y el pronóstico, ver qué tanto puede ser que evolucione de una manera u otra. De los exámenes de laboratorio, hay algunos muy específicos, como el factor reumatoide, que es un anticuerpo que se presenta en sangre, pero no en todos los pacientes. Es decir, el que no encontremos factor reumatoide en un paciente con cuadro clínico muy sugestivo no excluye el diagnóstico y se llama artritis reumatoide seronegativa. Actualmente existen otros marcadores como el péptido cítrico citrulinado, que es todavía mucho más sensible y que puede estar presente en el paciente incluso antes de comenzar con los síntomas. Y también existen marcadores de inflamación que son los que nos guían para el inicio del manejo y el seguimiento posterior. Las radiografías que se deben de tomar de ciertas áreas, sobre todo manos y pies, en algunas proyecciones, son sobre todo para ver si el paciente cursa o no con erosiones. Las erosiones, cuando ya están presentes al inicio de la enfermedad, son de mal pronóstico y además nos dicen qué tan agresivos tenemos que ser con el tratamiento. Hay otros métodos de imagen, por ejemplo el ultrasonido o la resonancia magnética, pero digamos que para la práctica clínica diaria no son tan útiles, sino más bien en situaciones de investigación. La clínica más exámenes básicos que te comento son suficientes para establecer el diagnóstico, y en un momento dado lo que sí se debe de hacer el médico reumatólogo, lo que hacemos es sospechar o descartar algún otro diagnóstico diferencial. De los más frecuentes y sobre todo más importantes es el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad que también se manifiesta con artritis, pero tiene muchas otras manifestaciones, pero a veces crea un poco de confusión, y lo que es tantito más complejo, que a veces se pueden presentar las dos enfermedades juntas, entonces se le llama lupus. Ser un paciente que tiene artritis reumatoide más lupus, o en el transcurso de la artritis reumatoide se va agregando otros síntomas de otra enfermedad. Eso sí puede pasar en las enfermedades reumatológicas, que se traslapen, que haya enfermedades mixtas. Correcto. Entonces, bueno, yo
haciendo un comentario al respecto de los estudios, muchas veces pues la población se siente mal, se toman iniciativa y no es que esté mal, pero hay que ver qué se hace con esa iniciativa. Entonces van, se hacen algún laboratorio, algún estudios, y puede ser que resulte que vean ahí que su factor reumatoide es negativo, y como decía la doctora Cristina Mendoza, eso no excluye que realmente tengan el padecimiento, es una integración de todo el cuadro clínico, los síntomas, la evolución, y bueno, el laboratorio se auxilia más que nada, como mencionaba, igual ir haciendo diagnósticos diferenciales, o bien ver la evolución del paciente, ¿va? Qué tan afectado está desde el punto de vista de las articulaciones y qué pronóstico va a tener, qué tanta limitación puede tener, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo, es importante que acudan al médico, si hacen algún estudio, finalmente se les va a valorar y se les dará pues una atención adecuada y siempre lo más oportuno, ¿verdad? Lo que debemos de hacer es incidir en la enfermedad lo antes posible para limitar el daño. Y pues en un momento vamos a regresar, vamos a ir a un corte, doctora Cristina, y regresamos en un momento más con este tema. En Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, la salud no debe ser a medias, debe ser total. En un momento continuamos con más de nuestra salud. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Continuamos con más de nuestra salud. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Bueno, ya estamos aquí de regreso para continuar con este tema, artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune en la que pues comentábamos con la doctora Cristina, nos decía que uno de los principales síntomas es el dolor en las articulaciones, no una, varias, y pues de ambos lados del cuerpo, y que el tratamiento, el diagnóstico, todo eso pues es desde el punto de vista médico y que a veces se requieren el apoyo de algunos estudios, ¿verdad? Para ver la evolución. Entonces, ahí nos quedamos. Entonces, doctora Cris, por favor nos podrías comentar, ya una vez que se tiene bien identificado el paciente, el padecimiento, ya se hizo diagnóstico diferencial, nos hablabas del lupus eritematoso, por ejemplo, ahorita me acordé, ¿también se puede considerar la osteoartrosis como diagnóstico diferencial? La osteoartrosis es una enfermedad que conlleva artritis, pero es totalmente diferente en su cuadro, en su presentación, y está determinada por varios factores, sobre todo aquí sí el envejecimiento, y muchas veces traumatismos repetitivos en alguna articulación. Digamos que sí se debe de considerar, pero clínicamente para los que nos dedicamos a esto, pues es muy obvio, muy fácil diferenciarla. Sí. Por ejemplo, pues un atleta o alguna persona con una actividad física repetitiva en una articulación, pues puede... O las personas de edad avanzada, sobre todo rodillas y todo esto, sí es muy diferente. Bueno, entonces sí es importante pues acudir al médico ante un dolor articular. Entonces, ¿cuál es el abordaje inicial para el tratamiento de la artritis reumatoide? ¿Se quita nada más con irse a las aguas termales? Porque la verdad es que a veces hacemos cosas que nos recomiendan pues personas ya sea que conocemos en la calle o a veces hasta de más cercanas a nosotros, ¿no? Es muy sabido que te vas a las aguas termales y pues ya ahí se calienta la articulación y ya se curan, pero bueno, pues todos son algunos tabús, ¿no? Entonces, creo que el tratamiento, de acuerdo a que los mencionas que es una enfermedad autoinmune, pues no se va a quitar con la agüita caliente. Quizá en algún momento, no sé, pueda ayudar como terapia física, algunos tipos de acciones, pero el tratamiento específico, especial, ¿en qué consiste, doctora? El tratamiento tiene varios objetivos, hay que marcar al paciente desde que se le da el diagnóstico cuáles van a ser estos a corto, mediano y largo plazo. El objetivo principal es que la enfermedad entre en remisión. Para esto, pues te quiero comentar que el tipo de evolución que tiene esta enfermedad, hay tres. Uno es que sea monocíclico, o sea, se presente una ocasión en la vida, se le dé tratamiento adecuado y remita totalmente y puede ser que no vuelva a aparecer. Ese es aproximadamente del 15 al 20% de los pacientes. La gran mayoría, el 50%, son pacientes con una evolución policíclica, es decir,
se da tratamiento, la enfermedad remite, pero eso no quita que pueda tener exacerbaciones en el futuro y nuevamente tener que entrar a un tratamiento. Y la última, que es el 10%, son pacientes con una evolución progresiva, con afección a otros órganos, porque cuando la artritis reumatoide tiene un curso agresivo por ella misma, pues puede afectar muchos órganos, entre ellos los ojos, la piel, las arterias, el pulmón, el vaso, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los pacientes, digamos que más graves. Ajá. Entonces, cuando vemos un paciente con artritis reumatoide, le debemos de iniciar un medicamento que nosotros llamamos modificador o inductor de remisión. Este hace que se detenga ese proceso de daño que el cuerpo está generando contra él mismo. Y a su vez le damos medicamentos para disminuir la inflamación y el dolor, que esos tratamos de darlos el menos tiempo posible y dejar que los otros medicamentos avancen en su progresión. Más o menos el tiempo que tarda un paciente en remitir viene desde 6 meses hasta 1 año y medio. O sea, es una enfermedad en la que yo siempre le digo a los pacientes, tienen que tener paciencia, tiene que tener constancia con su tratamiento, no dejarlo, porque esto no se le va a quitar de la noche a la mañana, desafortunadamente. Y la piedra angular del tratamiento sigue siendo un medicamento que se llama metotrexate, que es un medicamento bastante eficiente, es un medicamento con realmente pocos efectos secundarios, en el que podemos manejar dosis inclusive grandes, y dependiendo cómo se vea la evolución del paciente, pues podemos agregarle otros tipos de medicamentos. Existe el etanercept, la leflunomida, etcétera, etcétera. Dejamos los medicamentos que ahora se llaman biológicos para los pacientes. Ese grupo de pacientes que te comento es el 10% en el que tienen una enfermedad severa, y esos medicamentos desafortunadamente, por su altísimo costo también, pues son difíciles a veces de que el paciente los pueda adquirir de primera instancia. Afortunadamente no todos los pacientes lo requieren. Aquí lo más importante es que el paciente esté consciente que es una enfermedad que va a remitir, pero a base de tratamiento. Y también que se debe de manejar con un equipo multidisciplinario, sobre todo en medicina física y rehabilitación. El paciente necesita mucha fisioterapia, dado que se pierde masa muscular, hay desalineación de las articulaciones, etcétera. Y todo esto, la medicina física ayuda a recuperarse, a evitar deformidades y hacer que el paciente tenga una masa muscular y masa ósea constante durante toda su vida. Claro, entonces, bueno, subrayando lo que nos acaba de decir, bueno, para resaltar esto tan interesante, nos mencionas que el tratamiento puede ser sintomático para quitar el dolor con los desinflamatorios, porque el paciente por lo que va es porque le duele. Entonces, bueno, y nos hablas que es importante usar un fármaco modificador de la evolución, que remita a la enfermedad, que la detenga, digamos, o en algunos casos que sí haya remisión, como nos mencionabas. Entonces, yo siempre les quiero subrayar a todos nuestros televidentes que pues actualmente hay mucha información en las redes sociales, en el Google, etcétera. Eso solamente es como un punto de referencia, pero realmente el tratamiento especializado, adecuado, correcto para cada uno en especial, porque es individualizado para cada paciente, o que el padecimiento tenga el mismo nombre, artritis reumatoide, cada uno de nosotros, nuestro organismo va a responder de manera diferente a la enfermedad y a los medicamentos también. Entonces, la doctora mencionó algún medicamento como el metotrexate, etcétera. Entonces, ese para un paciente puede ser correcto, pero para otro no, porque ya tenga algún daño hepático o alguna situación renal. Entonces, sí es muy importante que esta orientación que les damos aquí la tomen como una orientación para que ustedes acudan al médico en cuanto les sea posible, y si es lo antes posible, mucho mejor, porque nos hablabas de la evolución, ¿verdad? Ya un paciente con un daño importante en la articulación va a requerir ese equipo multidisciplinario de manera más prolongada y pues por más tiempo. Así es.
Y mencionando otro aspecto importante es la automedicación, que desafortunadamente vemos llegar a muchos pacientes que abusan del uso de lo que se llama antiinflamatorios esteroides, que desafortunadamente ni siquiera se los prescribe un médico, sino que algún familiar, alguna comadrita, el de la farmacia, porque iba con mucho dolor y se lo da, y pues el paciente va a sentir mejoría, evidentemente, pero ese tipo de medicamentos sí se pueden usar con ciertas medidas, el menor tiempo posible y bajo supervisión médica, porque causa muchos estragos, y vemos a muchos pacientes llegar con lo que llamamos síndrome de Cushing, con diabetes por esteroides, etc. Entonces sí, la sugerencia es pues acudir al médico, y si es al reumatólogo, pues mejor. Claro, sería a veces como que lo ven como la píldora mágica que les va a desinflamar, que les va a quitar el dolor, pero tras de esa cortina de mejoría pasan muchas cosas, no solo con la artritis, sino con otras partes del organismo por el uso de esos medicamentos. Entonces, mucho cuidado con eso. Doctora, otra pregunta. ¿Qué tanto ha afectado en estos tiempos? Pues sabemos que la infección viral por SARS-CoV-2 pues, nos ha pegado duro, ¿verdad?, en todos los ámbitos. Entonces, en cuestión de salud, enfermedad, artritis reumatoide, ¿qué impactos ha tenido en este padecimiento? Sí ha tenido impacto en este último año, y en publicaciones recientes y congresos con los que ya ha podido verse, se ha visto un repunte de la enfermedad, de la presentación de la artritis reumatoide. Eso va ligado con que una de las teorías de la aparición de esta enfermedad es el contacto con ciertos virus, algunos de ellos antes ya conocidos, pero ahora se ha visto que el contacto con el virus del SARS-CoV-2 está provocando esta reacción autoinmune severa que hace que en una persona ya susceptible genéticamente aparezca la enfermedad. O sea, están apareciendo más casos como consecuencia de la pandemia, por lo que nuevamente la sugerencia es, de por sí durante el SARS-CoV-2 una de las manifestaciones puede ser dolor articular y muscular, etc. Pero si esto persiste, si el paciente ya se recuperó, pero ahora tiene dolor articular en sus manos, en sus rodillas, en sus tobillos, en sus hombros, pues hay que acudir de inmediato a revisión para confirmar o descartar que tenga artritis reumatoide. Es cierto, es muy real lo que nos comentas. Yo recuerdo que en la primera, segunda y tercera hora los síntomas de mialgias y artralgias, así como la cefalera, importantísimo. El paciente remitía ya a la infección viral, pero quedaba algunos meses todavía con artralgias o mialgias. Entonces, pues tiene sentido, y pues hay investigación, hay evidencia científica de que esto tiene relación. Entonces, con mucho más razón insistimos en todos los cuidados, no solamente para esta enfermedad, sino para muchas otras, ¿verdad? Mantenernos sanos para ser más fuertes ante cualquier tipo de enfermedad. Bueno, doctora, pues vamos a concluir este tema, que es muy extenso, es muy apasionante, la verdad. Yo creo que van a quedar por ahí algunas dudas. Vamos a dejar los teléfonos, vamos a dejar también, por favor, doctora, dónde la podemos localizar para alguna duda, alguna consulta de pues todo esto que maneja. Hoy es el tema fue artritis reumatoide, pero pues hay muchísimas enfermedades en reumatología. Sí, cómo no, estamos aquí en la ciudad de Pachuca, aquí en la colonia Periodistas, calle 16 de septiembre, número 212, a sus órdenes, y mis teléfonos ya lo tienes por ahí, bueno, también ya lo dejé. Sí, y pues a tus órdenes para concluir y dar algún otro, no sé si haya preguntas o algo, ¿no? No, pues, ¿qué nos puedes dar de conclusión y recomendar a nuestros televidentes? La conclusión es que esta enfermedad no es infrecuente. Esta enfermedad incluso a veces la vemos por la calle, o vemos personas con cierto tipo ya de deformidades y las podemos identificar muy fácil, y sabemos los médicos que ese paciente no se trató de manera oportuna. La mejor posibilidad que tiene un paciente para una vida plena, una vida sin secuelas, es un tratamiento oportuno antes de haber cumplido 2 años de iniciar sus síntomas. Eso está demostrado, que entre más oportuno sea el tratamiento, menos secuelas va a tener.
y que es una enfermedad en la que el apoyo familiar, el apoyo del círculo social, el apoyo multidisciplinario del equipo de salud es muy importante. Entonces, sí, no hay que quedarse con el dolor articular, me voy a dar una sobadita o me voy con el huesero o me tomo la pastilla que me dio el de la farmacia o alguna amiga, ¿no? De verdad eso a veces retrasa tanto el diagnóstico que llega uno a ver pacientes que tienen 15 años de estar enfermos y aunque le pongas el medicamento más caro, no le vas a reducir ya las secuelas, las deformidades y el daño a su salud y a su entorno físico, familiar. Pues muchísimas gracias. Agradezco mucho tu presencia, agradezco esta charla tan productiva, tan interesante y que sea de utilidad para todos nuestros televidentes, sus familias, etc. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. Gracias por la invitación. Fundación Arco TV Hidalgo presentó Nuestra Salud. No debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud. Hasta la próxima. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. Arco TV Hidalgo. La información es poder, y el poder se los da la entrevista con un espacio de los noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo. La entrevista con llega hasta ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza.